muchísimas gracias. Voy a tratar de ir compartiendo la pantalla para ver que no me falle Bien, esto. Y bueno, aprovecho para saludar a todos. Luego cuando comparta pantalla no los voy a ver, así que probablemente si llega a pasar algo de conexión, Luis, vos me avisás, me pegás un sí, sí, llamado. totalmente. Mira que no se te está viendo, no sé, algo, o Fernando me escribe por WhatsApp, porque ese es el problema que tenemos cuando compartimos pantalla y los dejamos de ver. Y obviamente todas las preguntas y las consultas después las podemos ver en el chat. Bien, Así que, sí, bueno, me gusta saludar a un montón de gente que veo, Sebastián, bueno, Hammurabi, Silvia, un montón de gente que ¿qué conozco tal, y otra que Julieta? no. ¿Cómo va? Que me encantaría poder verlos presencialmente, pero bueno, hasta que no pase todo este lío. Va a estar complicado, no sé si yo ya puse compartir pantalla, no sé si se llega a ver. Hago una mini presentación, yo trabajo en la FADU hace muchos años junto a Fernando, Martínez Nespral, y bueno, un grupo docente que acá está Silvia, trabajamos en historia, en la materia historia, la arquitectura y en IAC, y este último año, IAC es Introducción a la Arquitectura Contemporánea, este último año incorporamos una materia optativa que tiene mucho que ver con este tema que voy a dar hoy, que es sobre el diseño intercultural y los procesos interculturales. Así que me encanta estar en esta mesa, como decía Luis, porque da para mucho intercambio y sobre todo el tema de la alteridad, que queda también como a veces un poco rezagado y un poco fuera de algunos debates y de algunas discusiones. Y un poco este tema, justamente, acá lo puse en el título, el tema de conexiones múltiples, esta cuestión de no solo la alteridad, sino otras cuestiones de la interculturalidad, que pueden generar esas conexiones a través de mundos, imágenes y culturas, y para ello a mí me gustaría comenzar bueno, refiriéndome a textos particularmente de Sergei Grusinski en su libro Las cuatro partes del mundo, que justamente él trabaja esa interconexión inédita que había entre las cuatro partes del mundo, a partir justamente del dominio de la monarquía católica a través de la circulación dinámica entre personas, bienes e ideas. Ese tema de la circulación dinámica es un tema al cual voy a estar refiriéndome bastante, porque tiene que ver con estos procesos interculturales y de alguna forma también con respecto a viajeros y alteridad. Y esta mirada que tanto Grusinski como otros autores que voy a retomar también plantean sobre repensar esa visión unidireccional de Europa Occidental a través de su expansión ultramarina, que claramente lo vemos como se conectó con América, pero también cómo se empezaron a tomar fuerza otras conexiones más intraeuropeas a través justamente del intercambio de ideas, a través del intercambio de relatos y de crónicas. Y por eso propongo también tomar a otra autora, la tunecina Sophie Bessis, en su libro El Occidente y los otros, donde justamente ella establece que los territorios se construyen a través de las ideas. Y esto desde qué son los territorios, dónde están las fronteras, dónde están los cruces, ¿no? Cómo las fronteras se tornan un poco movedizas, poco claras, Alejandro Magno llegando a la India, siempre Occidente estuvo relacionado con Oriente, siempre, y ese recorte de Europa hacia África refiere más a un corte lingüístico, un corte religioso, pero no de intercambios permanentes que siempre estuvieron establecidos de manera más continua. Y entonces, como establece Grusinski, esa primera mundialización moderna fue ibérica mediante los viajes del descubrimiento y la expansión portuguesa en África y Asia. Por eso, un poco voy a focalizar mi exposición de hoy en tres aspectos y en una serie de soportes que son los que se intercambian a través de esos cruces. Y los conceptos claves que yo voy a tratar de brevemente recorrer en esta exposición tienen que ver con la modernidad, con los viajeros y con la alteridad. Y la modernidad a través de esa primera mundialización moderna, ese mundo que se encuentra interconectado mediante esa circulación constante de ideas e imágenes, y donde a veces hay ciertos territorios que parecieran no tener relación, pero sí la mantienen justamente conectados a través de intermediarios, a través de conexiones, que son los viajeros, y que a través de sus crónicas y de sus relatos dan registros de los grandes fenómenos de intercambio. Y esa cultura de los viajes, como bien mostraba yo en el plano anterior del siglo XVII, esa cultura de los viajes es la que genera esas redes, no solo comerciales, sino culturales, circulación de mensajeros, de religiosos, de cronistas, que
a través de estos viajes del descubrimiento nos lleva también, a través de ciertos soportes, a ver la mirada sobre el otro, esa mirada y ese planteo de la alteridad. Esa construcción de esa mirada, la mirada del otro y el proceso que lleva dicha construcción. Y una pregunta a la cual voy a volver luego al final de la exposición es por qué el otro es otro y no es otro yo, es decir, no está dentro de los cánones o de ese orden que yo conozco. Eso básicamente es lo que voy a tratar de mostrar. Volviendo al tema de la modernidad, está generalmente, y sobre todo los que damos como profesores, damos la materia Historia de la Arquitectura, nos encontramos hacia una historiografía que tiene una mirada unidireccional, planteada generalmente desde un enfoque eurocéntrico, y esta mirada es la que se discute, no, yo no, se discute con varios de los colegas con los que trabajo y principalmente con uno de los con los que más trabajo, con Fernando, apoyados también en otros autores como Enrique Dussel, que en este momento hace varios años está en México y es en quien me apoyo para trabajar este tema de la modernidad, en donde discute esa mirada unidireccional planteada desde el enfoque eurocéntrico y plantea justamente algo muy interesante en relación al centro y a las periferias, ¿no? Cómo Europa se posiciona como centro, sostenida desde las periferias, y esta modernidad como discurso único, universalista, ese centro desde el cual nacen todas las producciones, es el que generalmente hace varios años ya intentamos discutir a través de nuestros enfoques en las materias que trabajamos, y que justamente es el relato de los fenómenos desde una mirada unidireccional y que reconoce solamente lo que es idéntico y no lo que no se le parece. Y entonces aquí es interesante cómo Enrique Dussel, o por lo menos nosotros sostenemos esta mirada que él plantea de la transmodernidad, donde se establece la irrupción de esa exterioridad alterativa, lo externo que altera ese orden ya establecido, ¿no? Y se separa de alguna forma de lo que mostrábamos antes de esa lógica binaria de centro y periferia para justamente proponer diálogos interculturales simétricos. Y aquí hay otro autor que también es muy interesante para analizar desde esta mirada, que es el historiador de origen indio llamado Sanjay Subrahmanyam, que desde su teoría de las historias conectadas o Connected Histories, justamente lo que él establece es la diversidad entre las culturas y la diversidad en esa dinámica de circulación de personas, de bienes, de ideas, de técnicas y de recursos a través de la mezcla. Y todo esto, obviamente, lo que establece tanto Dussel como Subrahmanyam está en sintonía con esas conexiones múltiples que yo puse en el título, que refiere a lo que plantea Gruzinski. Es decir, esta noción de una primera modernidad hacia un dominio transformado justamente por la interconexión e interacción global. Ahora bien, este intercambio, estas conexiones múltiples se realizan a través de ciertas producciones, de ciertas ideas, de ciertas imágenes que también se establecen a través de ciertos relatos y crónicas escritas. Entonces, esa observación de otras culturas, ese registro del otro a través de crónicas, de relatos y particularmente después producida en imágenes. En este caso, nosotros generalmente trabajamos con estos registros y estas producciones en la arquitectura, en las artes plásticas o en la escultura, y en este caso voy a basarme solamente en la representación a través de ilustraciones y grabados. Esa observación que registra otras culturas también cataloga, también categoriza formas de vida, costumbres, y construyen justamente un relato condicionado por la misma mirada hacia el fenómeno. Y aquí también un autor en el cual nos apoyamos mucho, que es Todorov, que es conocemos al otro por medio de nosotros, pero también nosotros mismos por medio de los otros. Y aquí, bueno, básicamente voy a hacer foco en el tema de los grabados. Es este medio de representación que nosotros en arquitectura quizás no lo trabajamos tanto, pero es muy interesante, sobre todo en estos viajes del descubrimiento y cómo se representaban esos nativos americanos en esas primeras crónicas, que en un principio se trabajaban a través de xilografías en madera, luego se pasaron a un soporte metálico de cobre, y genera justamente un tipo de reproducción muy detallada
en el grabado de ciertas costumbres, de ciertos hábitos y de cierta mirada hacia ese nuevo mundo. Particularmente lo que difunden es las formas de vida, las formas de relación de ese nuevo mundo a partir del encuentro con los conquistadores y particularmente la representación de lo desconocido. Y entonces aquí de nuevo me interesa ver esta fuerza que tienen estas representaciones, estos grabados y a través de las crónicas y de los relatos, ¿qué pasa cuando esa conexión no es directa? No estamos hablando de un grabado que se realiza directamente en una conexión ultramarina directa de España o de Portugal a América, sino que se hace a través de viajeros, de cronistas que cuentan y a través de relatos después se representan gráficamente estas crónicas y que se hace a través de los intermediarios que son los viajeros. ¿Qué pasa cuando esa conexión no es directa? Y aquí voy a mostrar brevemente la obra, parte de la obra de un grabador, Teodoro de Bry, un belga que vivió mucho tiempo en Alemania, cuya mayor producción la hizo allí en el siglo XVII, y se lo considera uno de los más significativos traductores de la imagen sobre América a través de su importante producción. Él hizo particularmente la serie América, que tiene 13 libros en la versión latina, y es muy interesante ver, que ahora lo vamos a poder ver en imágenes, cómo va desarrollando a través de la representación en grabados esa producción. Me voy a apurar porque ya debo estar casi en tiempo. Y Quedan 5, Juli. sí, lo interesante es, bueno, cómo en sus primeros libros él se toma de la crónica de Fray Bartolomé de las Casas, y esos primeros libros él establece ese buen vínculo que se dio entre los ingleses y alemanes en sus viajes hacia el norte de América y ciertas partes de Brasil, mientras que representa de otra forma ese vínculo, cambia radicalmente el vínculo de los españoles o los nativos frente al conquistador español. Estos 3 primeros libros justamente lo que muestran es ese buen salvaje, nativo, limpio, vestido, clásico, amable. Se pone un poco digamos, en situación más extraña cuando empiezan los fenómenos de canibalismo y antropofagia. En cambio, en los libros que establecen las reproducciones del virreinato, la situación cambia, el nativo se muestra de manera sometida, pero agredida por los conquistadores españoles. Es decir, la mirada sobre el otro no europeo cambia radicalmente cuando estamos viendo la mirada del protestante no católico frente al católico conquistador español. Pero el caso más paradigmático también es el libro que es el libro número 6, que establece justamente otra mirada sobre el territorio americano, en este caso Cusco, donde, por ejemplo, hay también ciertas representaciones de las ciudades desde lógicas o recursos proyectuales renacentistas, las cúpulas, la armonía de las proporciones, la simetría, las pilastras, los arcos de medio punto, bueno, todo esto tiene que ver con el territorio y con la ciudad de Cusco, absolutamente desde una mirada, digamos, ligada a esa representación de lo no europeo. Y también recurre, por ejemplo, en este templo, que sería el Templo del Sol, a cierto orientalismo, donde el templo se representa como si fuera una mezquita, con sus torres, con sus minaretes, y en este caso el territorio que también se establece a través de sus hábitos y de sus animales, dragones medievales o llamas que están más ligadas a lo que es la representación de los camellos, que era algo más conocido. Es decir, aquí de nuevo podemos ver, allá tienen el mundo como representaciones o lo irracional, lo desconocido, a la vez tiene que ser establecido como algo mágico, porque es lo no religioso, y esas relaciones que se generan entre la imagen, el espectador y quien la representa, ¿no? Quien representa lo desconocido. Y aquí para finalizar, una, cómo Teodoro de Bry, desde su interconexión no directa con ese mundo americano, establece 2 formas de representarlo. Una desde la América protestante, ese buen salvaje, amigable, pulcro, que luego se vuelve un poquito peligroso y un tanto indomable con los fenómenos de canibalismo, y una América católica, donde el salvaje es el español, que somete al buen salvaje americano. Entonces ambos comparten el imaginario del salvaje, pero se marca ese proceso del colonizador protestante mediante el desprestigio de los conquistadores hispanos. Esto tiene también que ver mucho con esa mirada del otro y de la alteridad
a la cual me gustaría volver a través de 3 preguntas, que son ya para finalizar la exposición. En una, cuando veíamos lo de Dussel, el centro y las periferias que sostenían ese centro, qué es centro y qué es periferia, justamente desde esta mirada de las historias conectadas, tanto de Dussel como de Subramanian, podemos discutir esa centralidad europea unidireccional. Hay múltiples centros de contacto, traspasando esos recortes geográficos o esas fronteras territoriales que bien nos marcaba Sofía Besís, que son sumamente movedizas y poco claras. Los discursos se construyen a través también de estas conexiones interculturales. Esta circulación fue cambiando, lo que veíamos en los grabados ahora podemos verlos desde los mestizajes, desde las migraciones, desde esos bienes y recursos que siguen siendo una herramienta que ya no opera en una lógica binaria de centro-periferia porque ya está la mirada compuesta por múltiples focos de encuentro, generando conexiones múltiples y diversas. Y después, cómo nos posicionamos ante la mirada del otro, sería esta última pregunta con la que me gustaría después generar el debate, es ese saber pensar el mundo desde esa exterioridad alterativa, esa que altera ese orden y que altera a través del otro, y cómo nosotros podemos descentrarnos de un sí mismo para percibirnos a nosotros mismos como otros. Bueno, estos son debates que aún nos siguen acompañando. Muchas gracias.